Vamos a ver. En Cuba ya abrió sus puertas el Centro Fidel Castro. La Ley 123, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2016 sobre el uso del nombre y la figura del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, refrendó con carácter excepcional la creación de una institución que llevaría su nombre, destinada al estudio y a la difusión de su pensamiento y obra. Los detalles en el siguiente informe. El Centro Fidel Castro es un regalo para Cuba. Este lugar es el testimonio de una vida y una obra. Cuenta la historia de Fidel, que es la de esta isla en los últimos tiempos. Aquí nada es casual. Todo tiene una intención. Cada espacio es simbólico. Cada elemento es icónico. Los bosques de su vida en Virán, los árboles de la Sierra Maestra, las piedras del río La Plata en el Salto de Agua, el árbol nacional de Venezuela, las plantas proteicas que investigó los últimos tiempos de su existencia. Van a aprender los que vengan acá, no el discurso de aburrido del bloqueo, no el discurso de a veces... Espérate, párame ahí. Sí, a mí esto me llamó la atención. Esto se le fue a la censura porque parece que el muchacho del Buró Nacional de la UJC y no querían, tú sabes, pero fíjate tú, no lo estoy diciendo yo, lo dice usted. Escuchen lo que dice este muchacho. Dale para atrás un tin. Ahí, dale. Plantas proteicas que investigó los últimos tiempos de su existencia. Van a aprender los que vengan acá, no el discurso de aburrido del bloqueo, no el discurso de a veces que piensan que la revolución cubana es un teque, sino cómo reinventar un proyecto de nación, sino cómo reinventar una revolución cubana, esa perfectibilidad constante que buscaba Fidel, que como dijera Silvio, no sé si él cree que el cielo está en la tierra, pero lo que sí cree es que tiene que luchar constantemente por eso. Nada falta en este recinto. Sala de exposiciones transitorias, anfiteatro, imprenta, sello editorial, centro de investigaciones, grupo de audiovisuales, sala multiproducción. Varias cosas. Dice él, esto no se trata del discurso aburrido del bloqueo. Bueno, porque es que es un discurso aburrido, es un teque, es una justificación constante y es además lo que tiene en la punta de la lengua cualquier dirigente inepto del país para no asumir responsabilidades sobre todo el desastre que hay, dice el bloqueo. Pero dice que no es un teque, esto es, como dice él, esto es para explicar cómo reinventar una revolución. Bueno, ¿y por qué hay que reinventar algo que ha funcionado? Lo único que hay necesidad de reinventar, de hacerlo de otra manera, es lo que no funciona. ¿Verdad? Si tú tienes, mira, el motor de combustión interna tiene, qué sé yo, ahorita va para 200 años que se hizo o más. Búscame, Chucho, por favor, la fecha del motor de combustión interna. Tú lo puedes, es una mejora constante, pero no hay que buscar otra cosa porque es verdad que el motor de combustión es un éxito total. Se descubrió la ley de la gravedad y no hay que reinventar otra ley. Oye, ahí está y funciona. Pero si usted dice que la revolución, para que pegue, para que enganche, para que la gente no la vea como un teque y como un discurso aburrido, hay que reinventarla constantemente. Óigame, ¿qué trabajo se pasa para hacer digestiva la revolución? Ahora la revolución va a hablar el lenguaje de las nuevas tecnologías, va a ver cómo embaucar con nuevas técnicas. Pero es como la estafa. ¿Qué año dice ahí? Ah, bueno, miren, el 86 se inventó como el 1862. Míralo ahí. Y sigue el mismo, son las mismas fases. Ignición, explosión, expulsión de los gases. Es como una fase que tiene la combustión. Ahí, que aquello es el mismo principio. El mismo principio. Bueno, cómo hacerlo más eficiente, como ven. Pero fíjate tú que la revolución cubana sigue la misma línea de las grandes estafas universales. ¿Tú sabes cuál es la gracia de un buen estafador? Reinventarse constantemente. Ya no cuela. Ya yo le decía a la gente, a ver, mira aquí. ¡Uah! No, ya sé que la tienes ahí abajo. Ah, caramba, ya se la saben. Ahora es así, mira. ¡Uah! Coño, ya no lo adivinan. Siempre es así. Es la magia
que está implícita en toda estafa, porque la magia no existe. Existen los trucos de magia, pero una estafa es un truco, donde se te hace creer una cosa y tú la ves y tú la vislumbras, pero al final es otra. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo el video, pero me llama la atención una frase que dice, aquí no falta nada. Sí, vamos a ver de nuevo un poquito para atrás, a ver. Después de ahí. Anfiteatro, imprenta, 6 Antes de recinto, sala de Efectividad constante que buscaba Fidel, que como dijera Silvio, no sé si él cree que el cielo está en la tierra, pero lo que sí cree es que tiene que luchar constantemente por eso. Nada falta en este recinto. Sala de exposiciones transitorias, anfiteatro, imprenta, sello editorial, centro de investigaciones, grupo de audiovisuales, sala multipropósito que incluye cine para proyecciones en 3D, área de juegos interactivos con 40 visitas virtuales, bibliotecas virtual y tradicional y 9 salas expositivas que intentan recoger la inmensa obra y su legado con un soporte tecnológico de última generación. Al final se siente esa mística de Fidel. Yo creo que en todo su diseño, en su concepción, yo creo que tuvo que ver con eso también, hasta con los colores que se han usado para este espacio, la manera en que se ha organizado la información, todos los lugares, todos los espacios. Yo creo que uno pasa por donde quiera que pasa, desde que vas por los jardines, uno empieza a imaginarse a Fidel aquí. En la sala Fidel en el tiempo, a través de pantallas interactivas, el visitante podrá recorrer sus 90 años de vida. Guerrillero retrata al Fidel estratega y táctico. Su primer grado de comandante, la gorra legendaria, el fusil que lo acompañó gran parte de su vida. La galería Fidel es un país transita por la historia de la Cuba que recibió y el país que legó. Aquí, la ropa siempre sencilla de la última etapa de su vida cuando le daba seguimiento a sus proyectos agroecológicos. En las fotos estaba así que parece una cosa tirada. Bueno, varias cosas rápido aquí porque no va a dar tiempo a las demás cosas. Fíjate tú que yo, para evitar el culto a la personalidad, resulta que ayer me volvieron a poner en el programa Al Filo ese de Cuba. Pusieron un pedacito de lo que yo dije cuando se fue Junior y entonces, bueno, el tipo sí explica tranquilamente todo ahí, pero lo vamos a dejar para mañana porque no me da tiempo hoy, pues tenemos que ir al otro tema. Mañana lo ponemos, no importa. Hablar de mí no es urgente, pero mañana le voy a responder. Mañana le voy a responder un poquito al programa del Filo. Pero fíjense ustedes, varias cosas curiosas. Primero, ese centro es una falta de respeto a Cuba. No es un regalo, no es una cosa buena, es una falta de respeto. ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque no existe después de 62 años de revolución, primero Fidel, después Raúl, después Canel, y no hay una universidad en Cuba que tenga la tecnología, que tenga la biblioteca, que tenga los recursos, que le funcionen las cosas como el Centro Fidel Castro. Esa inversión millonaria que se ha hecho allí no se ha hecho en ningún hospital de Cuba. Los hospitales en Cuba se están cayendo. No hay ninguna escuela de arte en Cuba. No hay ninguna institución en Cuba, ni cultural, ni educacional, ni cívica, ni nada. No hay empresas en Cuba productivas que brinden empleo, que produzcan algo para exportar al mundo, que tenga la inversión, la infraestructura, la maravilla, el gasto a chorro de billete que tiene el centro para rendir culto a la personalidad de Fidel Castro. Mire usted toda la tecnología que hay allí. Yo quisiera saber cuánto cobraron cada diseñador, cada gente que se contrató, lo más grande del mundo, para rendirle pleitesía al dictador. Estoy seguro que las bibliotecas que se dedican en los Estados Unidos, el país más rico del mundo, a los expresidentes, van a lucir como una cabaña modesta al lado de lo que un país pobre, miserable, de tercer mundo por culpa del comunismo le ha dedicado a Fidel Castro.
Pero fíjate tú cómo está ahí a la manera de Fidel, las plantas de Virán, los burros de Santa Clara. Eso me recordó aquel famoso cuento que hay de Fidel, donde dice que Fidel hizo no sé qué en tal lado, el reguero de caca que formó por todo el país. Fíjate tú que allí le van a alegar a la gente que venga del mundo, va a poder aprender del ejemplo de Fidel Castro. O sea, cómo dejar un país, el país que más exportaba azúcar del mundo, cómo dejarlo sin centrales. Cómo dejarlo sin puertos y aeropuertos que había en el país muchísimo. Cómo dejar a Cuba prácticamente sin carretera que no estén llenas de baches. Cómo dejar a Cuba prácticamente sin personas. Cómo dejar a Cuba sin jóvenes. Cómo dejar a Cuba sin divergencia de ideas, sin publicaciones, sin revistas, sin periódicos, sin televisiones que no sean las del Partido Comunista. Cómo dejar a Cuba sin pescado. Cómo dejar a Cuba sin queso, sin leche, sin carne. Cómo dejar un país sin libertad. Cómo dejar un país que no sabe pensar por sí mismo. Contrario a lo que dice el programa En Filo. Lo que pasa en Cuba es que la gente no piensa por sí mismo. Está acostumbrado a que en el noticiero le den ya la conclusión, el pensamiento de lo que debe creer, de lo que debe apoyar, de la banderita que debe agitar. Me parece realmente un descaro. Me parece además una ignominia tremenda que en el mismo país que vimos a personas morirse por falta de oxígeno, por falta de aspirina, por falta de tetraciclina, en el mismo país que hace apenas un mes y pico, 2 meses, vimos a personas morirse por falta de una ambulancia, el mismo país donde por los baches históricos que hay en las carreteras mueren cada año cientos de personas, entre ellas cientos de niños. Porque no hay para arreglar nada, ni para iluminar las calles, en el mismo país donde se derrumban las viviendas en La Habana y no hay donde meter a la gente. Invertir, que no lo dicen, pero tú lo puedes ver porque allí no falta nada. Qué manera de gastar millones de dólares con los mejores mármoles, los mejores maderas, las mejores obras del mundo, simplemente para preservar las ideas que ojalá que nadie siga en el mundo, porque son las ideas de cómo destruir completamente un país. Si usted quiere dar consejos de demolición, escriba un libro. Cómo demoler lo que le den, porque lo que toque un comunista lo demuele. Cómo convertir un país que exportaba carne desde Camagüey y de otros lados, cómo coger un país con 2 cabezas ganado por habitante y dejarlo sin vaca. No tiene sentido. El pueblo de Cuba está en capacidad de gastarse millones de dólares para rendir homenaje a un dictador cuando no tiene ni para comer. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Y en nombre de quién? ¿Cómo es posible que mis abuelos trabajaron 60 años y no pueden tener nada bajo la revolución que tengo yo que mandarle dinero para que coman? Y en esa misma revolución a la que mis abuelos le dieron la vida, se gastan entonces millones de dólares en hacer un centro con todas las de la ley para que vengan izquierdosos del mundo entero a adoctrinarse, engañarse, a comer basura. El Disney de la ideología socialista, exactamente. El Disney de la ideología socialista, porque no es ni para divertirse. Porque tú me dices, arreglaste el Parque Lenin, creaste un parque de agua, arreglaste el Coney Island, algo que los niños se diviertan, que la cosa, pero tiene una utilidad. Tiene una utilidad. Fíjate cuántas empresas eléctricas se pueden reparar con eso. ¿Cuántas canastillas de las madres que no tienen nada para los niños? ¿Cuántas casas se pueden arreglar la familia que estamos viviendo entre los gusanos? Ah, no. Porque la revolución no es para los humildes ni con los humildes, ni mucho menos. El humilde está jodido si no tiene familia en el extranjero que pueda hacer que se coma una comida decente un día. Entonces, ¿qué es lo que hay que alabar de la revolución cuando llevó a un pueblo entero a no poder ni siquiera alimentarse por sí mismo? Un país exportador,
de pelotas de cosas. Con toda la revolución tecnológica que ha existido en los últimos 60 años. No sé Cuba que fuera hoy, si antes teníamos todo lo más grande del mundo. Y problemas también. Pero coño, han pasado 62 años. Yo creo que la República Cubana hubiera podido arreglar los problemas que tenía en 62 años. Y seguir construyendo bienestar a un ritmo tremendo. Entonces, bueno, lo dejo ahí.